Las 37 prácticas del Bodhisattva, de Tokme Sangpo. Título original: Las 37 prácticas del Hijo del Victorioso establecido en el corazón de la conducta iluminada. Homenaje a Chenrezig, rindo con reverencia ahora y siempre en cuerpo, palabra y espíritu. Homenaje al Supremo Lama Protector Chenrezig, que, aunque ve a todos los fenómenos que no van ni vienen de ningún lugar alguno, son ilusorios, actúa únicamente para beneficio de todos los seres. Los perfectos Budas son la fuente de todo beneficio y felicidad, puesto que nacen del cumplimiento del Santo Dharma, y esto depende del conocimiento de cómo hacerlo. Voy a explicar la práctica de los hijos del victorioso, refiriendo a Buda. 1. Ahora que hemos obtenido el gran navío de las libertades y las adquisiciones tan difíciles de encontrar a fin de atravesar el océano del samsara, la escucha, la reflexión y la meditación son la conducta a practicar de los hijos del victorioso, para uno mismo y los demás durante el día y noche sin distracción. El vehículo difícil de adquirir es el cuerpo humano. Dicen que una de las cosas que hay que reflexionar es la dificultad de adquirir un cuerpo humano, que es la oportunidad para liberarse. 2. El deseo y el apego a los amigos y familiares nos agitan como el viento al agua, y la aversión a los enemigos nos quema como el fuego. Estas brumas de la ignorancia son la causa del olvido de lo que se debe cultivar y rechazar. Por esto, abandonar el país de uno es la conducta práctica del victorioso. Bueno, la conducta del renunciante y yogi que se va en medio de la nada a practicar lejos de cualquier estímulo en la forma tradicional, ¿no? Y acá habla de formas de agitaciones mentales que puede tener que ver con ciertas formas de vincularse. 3. Por el abandono del objeto negativo disminuyen gradualmente las emociones perturbadoras. Por la no distracción aumenta naturalmente la actividad virtuosa. Por la claridad del conocimiento nace la certidumbre del Dharma. Por esto, establecerse en la soledad es la conducta práctica de los hijos del victorioso. 4. Puesto que hay que separarse de cada uno de los amigos y familiares con los que se ha convivido largo tiempo, dejar atrás las riquezas y las posesiones obtenidas con esfuerzo y abandonar el albergue del cuerpo en el que se hospeda la conciencia, dejar de preocuparse por esta vida es la conducta de los hijos del victorioso. 5. Por la compañía de alguien aumentan los 3 venenos y se deterioran la escucha, la reflexión y la meditación. Y deja de fluir el amor y la compasión. Abandonar tal compañía negativa es la conducta de la práctica de los hijos del victorioso. En los primeros pasos de la práctica se sugiere elegir con quién juntarse para cultivar determinadas cualidades, ¿no? Me junto con músicos, voy a terminar influenciado por esa conciencia, por ejemplo. 6. Si al relacionarse con alguien disminuyen las faltas, como la luna creciente, aumentan las cualidades, entonces tener a tal amigo espiritual como el más querido que el propio cuerpo es la conducta práctica de los hijos del victorioso. Juntarse con gente sabia me va a cultivar sabiduría. Puesto que los dioses mundanos, también ellos, están cautivos en el abismo del samsara, ¿qué protección pueden darnos? Por esto, para dar refugio seguro en lo infalible, tomar refugio en los 3 taros y sublimes de la conducta práctica de los hijos del victorioso. De acuerdo a la cosmología budista, los dioses y las apariciones de seres de luz, alados, en forma de hadas, duendes también, y formas abstractas tridimensionales y energías y luces, están atrapados y prisioneros en la rueda del samsara, incluso tal vez peor que uno mismo, solamente que en una esfera un poco más sutil. Ha sido dicho por el poderoso Buda que el fruto de las acciones negativas son los sufrimientos insoportables en los reinos inferiores. Por esto, no hacer nunca acciones negativas, ni aun al precio de la vida, es la conducta práctica de los hijos del victorioso.
Noveno. La felicidad de los tres mundos tiene la naturaleza de ser destruida en un solo instante, tal como una gota de rocío sobre la punta de la brizna de hierba. Aplicarse con esmero para lograr el supremo estado de la liberación, siempre inmutable, es la conducta práctica del victorioso. Acá habla que la acumulación de mérito, de buenas acciones y lo que sea que pueda ser adquirido, tiene una maduración kármica que da su fruto y puede ser destruida rápidamente. Entonces dice, en lugar de quedarse en la rueda de conseguir cosas buenas en la rueda de la ilusión, salir de la ilusión lo antes posible. 10. Si desde tiempo sin principio las madres que me han cuidado con gran cariño permanecen en el sufrimiento, ¿cómo puedo yo sentirme feliz? Por esto, para liberar a esa infinidad de seres, desarrollar el espíritu iluminado es la conducta práctica de los hijos del victorioso. Bueno, acá habla del ciclo infinito de reencarnaciones y dice las madres. En el budismo tibetano se utiliza esta idea de que todos los seres fueron nuestras madres, con una idea de una madre que, bueno, se tomó el esfuerzo de tenernos en la panza y hacernos nacer, alimentarnos de su propio cuerpo y, bueno, brindarnos la vida. Entonces hay una inmensa gratitud por la madre y un cuidado muy grande hacia la madre y un respeto básico por la madre, pero al mismo tiempo considerar a todos los seres como nuestra madre, para desarrollar como una mentalidad altruista que rompe el autocentrismo, ¿no? Que rompe de una forma, destruye el egoísmo y la ignorancia. 11. El sufrimiento surge, sin excepción, del deseo de la propia felicidad. Siempre que hay deseo, eso es el origen del sufrimiento. De acuerdo a las 4 nueve verdades, viene de ahí un poco. Los perfectos Budas nacen de la inspiración del espíritu de beneficiar a los demás. Por esto, cambiar completamente el sufrimiento de los demás por nuestra felicidad es la conducta práctica de los hijos del victorioso. Y en esto hace referencia también a una práctica energética que se llama Tonglen, en la que uno hace un trabajo energético para tomar, como respirar alquitrán, tomar el sufrimiento de los demás y dar toda nuestra propia felicidad a la otra persona, sea quien sea. Masas de gente desconocida. Uno por uno o todos juntos. A quienes, bajo la influencia, el 12, de un gran deseo, han robado o inducido a robar todas nuestras riquezas, aún a estos ofrecerles nuestro cuerpo, posesiones y virtudes de los tres tiempos es la conducta práctica de los hijos del victorioso. Incluso a los que nos robaron, a ellos también darles nuestra felicidad. 13. Si alguien nos corta la cabeza, aunque no le hayamos hecho el menor daño, por el poder de la compasión, asumir la responsabilidad de su negatividad es la práctica de los hijos de los victoriosos. 14. Aunque alguien proclamase a través de todo el universo toda clase de difamaciones respecto a nosotros, inspirados por el espíritu del amor, responder declarando sus cualidades es la conducta práctica de los hijos de los victoriosos. 15. Incluso si en medio de una numerosa asamblea alguien denuncia nuestras faltas secretas y habla mal de nosotros, consideremos a esa persona como nuestro amigo espiritual, como un maestro, e inclinarse con respeto ante él es la conducta práctica de los hijos de los victoriosos. 16. Si alguien a quien hemos querido y protegido como nuestro propio hijo llega a mirarnos como a un enemigo, amarlo por encima de todo como una madre ama a su hijo golpeado por la enfermedad es la conducta práctica de los hijos del victorioso. Incluso bajo esas circunstancias, mantener el espíritu de amor, que lo hace más verdadero, ¿no? Menos condicionado, menos condiciones. Si bajo la influencia del orgullo, alguien igual o incluso inferior a nosotros nos trata con desprecio, ponerlo sobre nuestra cabeza, ponerlo por sobre nosotros, con respeto debido al lama, al lama es el guru o maestro, es la conducta práctica del victorioso, ponernos por debajo de los demás. 18. Aún en la mayor pobreza,
despreciado siempre por el mundo y abrumado por la enfermedad y golpeado por los demonios, de nuevo, una y otra vez, tomar para uno mismo el sufrimiento de todos los seres es la conducta de los victoriosos. 19. Incluso si se obtienen tantas riquezas como Nantembu, el dios de la riqueza, se tiene una muy buena reputación y muchos se inclinan ante nosotros, viendo la falta que existe en la esencia de la gloria mundana y de las posesiones. No tener arrogancia es la práctica de los victoriosos. 20. Si no se controla al enemigo interior de la aversión, del rechazo, intentar someter al enemigo exterior lo hará crecer aún más nuestro enemigo interior. Por esto, disciplinar el propio continuo mental por medio del ejercicio del amor y la compasión, esa es la conducta práctica de los hijos de los victoriosos. 21. A su vez, la cualidad del deseo es la de ser como el agua salada. El deseo es como el agua salada. Más se bebe, más sed se tiene. Abandonar inmediatamente las cosas que hacen nacer el deseo es la conducta práctica de los hijos de los victoriosos. 22. Así como las apariencias surgen del propio espíritu y el espíritu mismo, desde su origen, está libre de toda elaboración mental. Al saber esto con certidumbre, no fijarse en las características o cualidades inexistentes de las cosas es la conducta práctica de los hijos de los victoriosos. 23. Al encontrar algo agradable que atrae nuestra atención, tal como un arcoíris de verano, no mirarlo como real, aunque su apariencia sea muy bella, y abandonar todo apego es la conducta práctica de los hijos de los victoriosos. Verlo como ilusorio porque, de acuerdo a las enseñanzas primeras de Buda, no es existente ni inexistente. Es algo que surge, dura un tiempo y se va. Y estar siguiendo ese espejismo todo el tiempo también causa sufrimiento. 24. Los diversos sufrimientos son como soñar la muerte de un hijo. Ah, qué fatiga tomar como verdades las apariencias ilusorias. Por esto, cuando encontramos circunstancias desfavorables, ver su ilusoriedad es la conducta práctica de los hijos de los victoriosos. Acá cuando dice que fatiga, es una expresión de cuando las personas dicen que fatiga o me aburre, es una expresión de rechazo. O sea, acá claramente es una expresión a veces solapada o eufemismo de rechazo. Pero este rechazo en este caso es el rechazo de la ilusión. 25. Si alguien aspira a la iluminación, necesita entregar incluso el cuerpo. ¿Qué necesidad hay de mencionar las cosas exteriores? Por esto, sin esperar comisión ni recompensa alguna, el don de la generosidad es la conducta práctica de los hijos de los victoriosos. 26. Sin moralidad no se puede obtener beneficio propio, y pretender así el beneficio de los demás es simplemente ridículo. Por esto, mantener la moralidad sin propósitos mundanos es la conducta práctica de los hijos de los victoriosos. 27. Para el bodhisattva que desea de gozar en la abundancia de la virtud, todo lo que hace daño es como un tesoro precioso. Por esto, sin animadversión para con nadie, cultivar la paciencia de conducta para quienes nos hacen daño es la práctica de los victoriosos. 28. Incluso los shravakas, que son una forma de vehículo para iluminarse, que son los oyentes, o los pratyekabudas, también pertenecientes a los vehículos anteriores, que practican solo para su propio beneficio, o sea, sin el espíritu de tratar de liberar a los demás seres del sufrimiento, vemos que se aplican con tanta diligencia como si se tratase de apagar un fuego que arde sobre la cabeza. Meditar con diligencia es la conducta práctica de los hijos de los victoriosos, por lo cual no existe camino budista que no incluya la meditación. Esto está en la palabra de Buda propiamente dicho. Meditar es fundamental. 29. Al vencer las emociones perturbadoras,
por medio de la visión profunda, Laktong, que se refiere a Vipassana, que surge de la perfecta pacificación, y dice Shine, que es la versión tibetana de Shamatha o calma mental. Conociendo esto, meditar con la mente estable, absorta perfectamente, más allá de los 4 samadhis sin forma, de los arupayana. Esto lo digo yo, arupayana, 4 samadhis sin forma. Es la conducta práctica de los hijos de los victoriosos. Acá nos invita no solo a meditar, sino a entrar en los 4 estados de absorción meditativa más profundos. 30. Sin la sabiduría trascendental, con solo las 5 virtudes trascendentes, las paramitas, las perfecciones, no se puede obtener la perfección de la iluminación. Por más que se practique mérito y la virtud y las paramitas, ni cerca alcanzan para alcanzar la iluminación. Junto con el método que aportan estas 5, meditar en la sabiduría trascendental, sin conceptualizaciones de las esferas, objetos, la relación sujeto y objeto, es la conducta práctica de los hijos de los victoriosos. Es decir, si bien Vipassana también es poder ver las triple marcas de la existencia, como serían anatta, el no-yo, la impermanencia, y estudiar el sufrimiento, o la insatisfactoriedad del samsara, es necesario entrar en los estados para comprender cómo funciona la propia mente y la realidad. 31. Si no se analizan por uno mismo los propios errores, es posible hacer lo que no es correcto según el Dharma, manteniendo las apariencias del Dharma. Por esto, analizar continuamente los errores de uno y abandonarlos es la conducta práctica de los hijos de los victoriosos. 32. Si por la influencia de las emociones perturbadoras se dicen las faltas de otro bodhisattva, esto será causa del propio deterioro. No hablar de las faltas de los que han entrado en el camino del gran vehículo, el Mahayana, es la conducta práctica del victorioso. 33. Abandonar el apego y dejar de frecuentar las casas de amigos, familiares y bienhechores que son la causa del deterioro de la actividad de la escucha, la reflexión y la meditación, y que por influencia de las riquezas y honores son la causa de múltiples conflictos. Es la conducta práctica de los hijos de los victoriosos. 34. Las palabras rudas y ásperas turban el espíritu de los demás. Por esto, abandonar las palabras que perturban o oscurecen a los demás es la conducta de la práctica de los hijos de los victoriosos. 35. Si se está habituado a las emociones perturbadoras, es difícil apartarlas. Por esto mismo, mantened atento para, en cuanto tomen cuerpo, recurrir al ejército de los antídotos y someter al apego y demás emociones desde un principio en cuanto aparecen. Es la práctica de los hijos de los victoriosos. Con respecto al apego, se refiere a que las emociones son siempre el resultado de una identificación con un ego ilusorio, de una posición del ego que significa me gusta esto, no me gusta aquello, y toda esa agitación mental empieza a generar posteriormente las emociones. 36. En resumen, estemos donde estemos y hagamos lo que hagamos, acordémonos de tener presente cuál es este estado o disposición de nuestro espíritu. Asimismo, por medio de un atento y continuo recuerdo, practicar el beneficio de los demás es la conducta práctica de los hijos del victorioso. Y último, 37. Así pues, a fin de liberar del sufrimiento a los innumerables seres, dedicar para la iluminación del despertar las virtudes de la práctica hecha con diligencia por medio de la pura sabiduría trascendental, libre de las 3 esferas, de los reinos superiores, ¿no? Esa es la conducta práctica de los hijos del victorioso. Con lo cual, dedico la virtud de esta ponencia para beneficio de todos los seres.